Permítame, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amantísimo Dios, Padre eterno, damos gloria en esta mañana y honra a tu nombre, Señor. Agradecidos por el tiempo que nos permites como iglesia, como congregación, como hermanos en la fe y también agradecidos por las personas que tú añades, traes hoy a este lugar para que escuchen tu palabra, Dios. Rogamos a ti para que sea tu Espíritu Santo trayendo a cada uno de nosotros luz por medio de la Escritura, para que seas tú, mi amado Señor, disponiendo, Señor, de nuestros corazones. Que no haya ningún argumento, Señor, que quiera ser obstáculo en esta mañana, para que tu palabra, Señor, entre en cada uno de nosotros, penetre hasta lo más profundo, Señor. Que seas tú, Señor, disponiendo de nuestras vidas. Que no haya distracción alguna, Señor, que quiera, Señor, robarnos la bendición y la oportunidad de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser oidores, pero ayúdanos también a ser hacedores de lo que tú, mi amado Dios, en esta mañana quieres enseñarnos. Oro por mi vida, Señor, para que seas tú haciendo uso de ella y para que seas tú respaldando tu palabra, porque es tu palabra la que debe ser respaldada, Dios. Permite, Señor, que de mi boca salgan tus dichos, Señor, tus palabras, para que todos seamos edificados. Y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Bueno, como ustedes bien saben, iglesia, estamos alternando en dos enseñanzas y hace un mes comenzamos con una serie sobre la familia en el propósito de Dios y ya llevamos dos temas, si ustedes pueden recordarlo, y lo alternamos con la enseñanza que venimos sobre Hechos de los Apóstoles. Hoy nos corresponde seguir con esta serie expositiva de la familia y le he puesto como título en esta mañana el deber especial de los esposos y las esposas. El deber especial de los esposos y las esposas. Y antes de nombrarle aquí una introducción que tengo sobre el tema, quiero decirle que trabajar sobre estos temas en lo personal a mí me encanta, pero es desafiante, porque cuando uno mira la Escritura y uno mira lo que el Señor ha dejado condensado y por mandato, para que nosotros, en el caso de los hombres como esposos, y para que ustedes, en el caso de las mujeres como esposas, lleven a cabo, es desafiante ver todo esto, es enriquecedor, pero también es muy hermoso y es decir, Señor, wow, tenemos no mucho tiempo, ¿cierto? Porque tenemos aproximadamente de 50 minutos a una hora y uno podría decir, no, pues nos demoramos más, pero no, sabemos que el cuerpo también se cansa y vamos a tratar de exponer en esta mañana lo que el Señor nos permite en el tiempo que Él también nos permita. Bueno, en esta serie hemos venido aprendiendo lo importante que es el matrimonio y la familia para la sociedad, ¿cierto? Lo importante que es como base fundamental de esta misma. Y además hemos podido entender que el matrimonio es una expresión del amor de Dios a través de la sujeción que tenemos primeramente hacia Él y hacia la Escritura y sus ordenanzas. Pero también podemos entender que es una expresión de Dios en el matrimonio a través de la sujeción que debemos tener entre sí como esposos cuando somos parte o cuando hacemos parte de un hogar o matrimonio, ¿cierto? Hoy, mi querido hermano y amigo, estaremos tocando un tema relevante
que debemos entender y practicar dentro del matrimonio. Y es el tema de los deberes, y más aquellos especiales que le corresponden al esposo y a la esposa. Deberes que han sido distorsionados a través del tiempo, y debido a esto, a esta distorsión, han surgido movimientos que han traído una liberalidad extrema en la mujer y una abnegación extrema en el hombre, robando así las responsabilidades en cada uno y obviando lo establecido y mandado por Dios a cada uno de los que conforman un matrimonio. En este caso, esposo y esposa, ¿cierto? Llevándolos a caer en desobediencia y pecado, ¿cierto? Y permitiendo que sea el mundo el que enmarque los patrones de los deberes entre el hombre y la mujer. Hoy en día es de importancia, mi querido amigo y hermano, que ahondemos y hagamos, óigame bien, que ahondemos y hagamos bastante énfasis en estos temas, ya que el explicarlos, en el caso de los deberes especiales, en la mayoría de ocasiones puede ser fácil, hablarlos o explicarlos puede ser fácil, ¿cierto? Transmitirlos puede ser fácil, pero hay algo que se le complica al hombre, y es ponerlos ¿en qué? En práctica, es cumplirlos. Resulta bastante difícil para el hombre y para la mujer. Es por eso que la iglesia y los matrimonios deben ser retroalimentados cada día, cada momento, y deben perseverar en lo que refiere a estos temas. Y antes de profundizar en los deberes, quiero que miremos un poco lo que nos quiere decir el versículo en cuanto a la universalidad ordenada aquí, teniendo referencia o teniendo por referencia todos los matrimonios, ¿cierto? Y vamos a leer otra vez Efesios 5:33. Miren lo que dice. Por lo demás, cada uno de nosotros o de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, punto y coma. Y la mujer respete a su marido, ¿cierto? Es interesante lo que aquí encontramos en el versículo. Usted en la primera frase, antes de la primera coma, encuentra una frase que dice el apóstol Pablo y es por lo demás, ¿cierto? Encontramos que es una conexión o una transición que hace el apóstol Pablo de lo que viene hablando en cuanto a la relación de Cristo ¿con quién? Con su iglesia. Esto significa que Pablo quiere concluir diciendo que así como Cristo y la iglesia, la relación matrimonial debe ser el ejemplo de este ideal. ¿De cuál? De Cristo y de la iglesia. Por eso Pablo dice por lo demás. Creo que hace 20 días estuvimos por medio del pastor Dani aprendiendo estos primeros versículos, ¿cierto? Y Pablo aquí, al decir esta frase, quiere concluir dejando en claro que la relación matrimonial debe ser el ejemplo vivo de este ideal, que aunque sea inalcanzable, eso lo reconocemos, que aunque sea inalcanzable, los matrimonios deben esforzarse por alcanzarlo y por ser un noble ejemplo de imitar esta relación. Lo segundo que vemos aquí en este versículo es que después de esta frase dice, cada uno de vosotros. Aquí encontramos una directriz universal para todos los matrimonios. Y cuando hablo de todos los matrimonios, son todos los matrimonios. Esta frase pareciera que estuviera haciendo referencia solo a los esposos. Pero si nos damos cuenta, y si usted puede leer bien el pasaje una vez más, tiene una conexión también con las esposas.
con referencia al cumplimiento de su deber especial, así como también el esposo. Quiero decirle algo, no importa qué tan bueno, o qué tan necio, o qué tan inteligente, o qué tan habilidoso o no habilidoso sea su cónyuge. Lo que importa es que estos deberes son el reflejo de la obediencia a Dios en el caso de los matrimonios creyentes, y por ende deben cumplirse. Esta directriz es universal, se ve reflejada o cumplida en una aplicación particular, y cuando yo hablo particular estoy haciendo referencia del esposo y de la esposa, ¿cierto? Ya que es un deber tanto de él como de ella el cumplir lo que Dios está ordenando aquí a través del apóstol Pablo. Dejando en claro esto, podemos concluir o ver, los voy a nombrar aunque es notorio en el pasaje, que los deberes especiales de cada uno son los siguientes. El deber especial del esposo es ¿cuál? Amar a su esposa. Y el deber especial de la esposa es ¿cuál? Respetar a su marido. Dejando claro esto, déjeme decirle que estos deberes de marido amor y esposa respeto no son deberes o no deben ser deberes exhaustivos, sino más bien deberes particulares que se ejercen como fruto o consecuencia de un entendimiento claro de la Escritura, que se ejercen como fruto o consecuencia de lo que Dios ha ordenado por medio de ellas. Estos deberes son naturales, deben ser naturales en un creyente y deben ser orgánicos, y cuando yo hablo de orgánicos es que en un creyente deben ir aumentando cada día. El amor de un esposo por su esposa cada día debe ir aumentando, y el amor de una esposa por su esposo reflejado en el respeto cada día debe ir ¿qué? Aumentando. Son deberes naturales y orgánicos. Por eso, y aquí voy a hacer rápidamente un paréntesis, por eso mi querido hermano y amigo, cuando allá afuera dicen es que se acabó el amor, eso es lo que el mundo ha querido atraer para distorsionar los deberes. Eso es lo que el mundo ha querido traer, porque el amor nunca deja de ser. Bien lo dice la Escritura, ¿cierto? Lo que pasa es que por el pecado del hombre estos deberes se han vuelto exhaustivos y se han vuelto las fallas más comunes a la hora de cumplirlos, por lo que han sido distorsionados, como lo mencioné hace un momento, llevando a la liberalidad femenina y también a la opresión masculina, dando paso y fuerza a los modos o a las modas antibíblicas dentro del matrimonio, que últimamente, y cuando digo últimamente son siglos atrás, han venido surgiendo y han venido creciendo. También podemos ver aquí que estos deberes son necesarios en cada uno, ya que la mujer, óigame bien, ya que la mujer fue creada para ser, ¿qué? Amada. La mujer fue creada para ser amada, puesto que su naturaleza es receptiva. Y cuando yo hablo de receptiva, recuerde lo que aprendimos hace un mes. Ella es la que está, ¿qué? Esperando. ¿Y quién va a buscarla? El hombre. Ella está esperando ese dulce amor tierno, detallista, cuidador, protector que le hace sentir amada. Y esto también hace parte de su feminidad y de su esencia. Ahora, en tanto al hombre, también fue creado para ser amado. También fue creado para ser amado. Pero la manera de él, al ser receptivo de ese amor por parte de su esposa, es que ella lo debe, ¿qué? Respetar, haciendo alarde más a lo que es el hombre en cuanto a su masculinidad,
en cuanto a su esencia y en cuanto a su forma de ser varonil. Esto nos lleva a que podamos ver cada uno de estos deberes analizándolos particularmente, con el propósito, mi querida iglesia, hermanos y amigos, que crezcamos como matrimonios en cuanto a estos deberes. Y para los que quizás han permitido que el mundo distorsione los deberes en su hogar, o para los que quizás no han tenido un conocimiento bíblico sobre el tema, es bueno que en esta mañana los miremos bajo la perspectiva bíblica, que es la palabra de Dios, que nos ayudará como matrimonios a hacer un alto y poder comenzar bajo la ordenanza de Dios, reconocer, arrepentirnos y decirle al Señor, aquí estamos como hogar para comenzar a retomar y a darle un orden al matrimonio para que éste crezca y sea edificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tocar el primer deber en especial, o deber especial en particular, y es el deber especial del esposo, es amar a su esposa. El amor es el fundamento especial de todos los deberes, y al mirarlo de una forma literal, este no es el único deber, pero este deber incluye todos los demás deberes. Este deber encierra todos los demás deberes. El esposo debe amarla como a sí mismo. Es como una regla de oro, debido a que ambos son en realidad uno solo. Y al amar el esposo a su esposa, le traerá como resultado bendiciones para él mismo. Ahora, abro comillas, no es que vayamos a resultar amando a nuestra esposa por interés, ¿no? Todo tipo de comportamiento, mi querido hermano, en esta mañana, hermano hombre, todo tipo de comportamiento o afecto del esposo hacia la esposa debe brotar de un verdadero amor, puesto que si no es así, no dejarían de ser solo afectos vacíos y sin fundamento. Y sería como aquel hombre que construye ¿sobre qué? Sobre la arena. Miremos este pasaje, Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Aquí quiero hacer énfasis en algo para poder desglosar el deber del amor en el esposo. Mire lo que dice el pasaje, lo que está diciendo el Señor Jesús. Versículo 26 del capítulo 7 de Mateo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Aquí rápidamente vamos a mirar dos cosas. La primera es que en un hogar debe haber un fundamento o una base, ¿cierto? ¿Cuál es la que está nombrando el Señor Jesús aquí? La arena, ¿cierto? Lo que quiere decir que es una base inconstante, que no tiene bases sólidas o un fundamento sólido. Lo que quiere decir que este fundamento es movedizo, es cambiante. Y así, querido hombre, es el amor de un esposo cuando sus afectos no nacen de un amor verdadero. Así es el amor de un esposo cuando sus afectos no nacen de un amor verdadero. Lo segundo en este pasaje es, si usted se da cuenta, es que el Señor da la instrucción de algo y es de oír, ¿cierto? De poner en práctica. Y el hombre lo que debe oír o poner en práctica es lo mandado y enseñado por el Señor, ¿qué? Jesucristo. El esposo debe entender que el verdadero fundamento de su hogar brota de un amor verdadero.
Y ese amor está ¿en quién? En la roca. ¿Qué es quién? Cristo. Si usted lee los versículos anteriores de ese capítulo y de ese pasaje en el contexto, él está hablando del fundamento de la roca, que es Cristo. Y si un esposo no entiende que el amor brota de Dios y va más allá del amor tradicionalista, no está amando verdaderamente a su esposa. El amor nace de Dios porque Dios es amor. Él en sí mismo es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Dice el apóstol Juan: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero note lo que dice: pero el que no ama no ha conocido ¿a quién? A Dios, porque Dios es amor. Así que, mi querido hermano, el esposo debe tener un amor por su esposa, pero que brote verdaderamente de un amor genuino. Y ese amor genuino solo lo podemos encontrar a través de Cristo, a través de Dios. Porque cuando le conocemos verdaderamente, nosotros amamos. Teniendo esto por sentado y por fundamento, quiero invitarlo a que miremos 3 formas de manifestar el deber especial del amor del esposo hacia su esposa. 3 formas de manifestar, ¿cierto? Y la primera forma es la naturaleza y la dimensión del amor del esposo. La naturaleza y la dimensión del amor del esposo. Estos comienzan desde la razón del amor hasta la duración del amor de un esposo. Estos comienzan desde la razón. Cuando hablamos de razón estamos hablando de la base, hasta la duración de amar a su esposa o del amor de su esposo por su esposa. Lo primero es ahí su fundamento o razón. Su fundamento o razón. Y usted, mi querido hermano y amigo, está casado con la mujer que Dios le dio, es porque Dios así lo ha establecido. Es porque Dios así lo ha ordenado. Voy a usar una frase que hace poquito usé para ejemplarizar otra cosa. Pero si usted, los que están casados y está al lado de su esposa en esta mañana, si usted puede mirarla, usted dele gracias al cielo porque Dios así decretó, así estableció que ella fuera su esposa. Dele gracias al cielo. No fue porque usted, y ahora sí voy a usar la frase, no fue porque usted cogió la pirinola y la puso a rodar y dijo, ella es. No. Es porque Dios lo ha decretado así. El matrimonio es una ordenanza divina. Y al ser una ordenanza divina, hace que los esposos sean una sola carne. Curioso esto, pero es real. Hace que los esposos sean una sola carne. Y como estamos viendo aquí en Efesios capítulo 5, versículo 33, también hay una ley natural que obliga al esposo a amar a su esposa. ¿Y cuál es la ley natural? Que debe amarla como así que mismo. El matrimonio es una ordenanza divina, pero Dios ha dejado una ley natural aquí. Y es que, querido amigo y hermano varón, usted debe amar a su esposa como a sí misma. Como a sí mismo, perdón. Como a sí mismo. Como a su propio cuerpo, dice el versículo 28 del mismo capítulo. Por lo tanto, en la orden de Dios de que un esposo ame a su esposa, está presente esta ordenanza divina y está presente también esta ley natural, teniendo en cuenta que sin importar, óigame bien lo que voy a decir, que sin importar la hermosura física de su esposa, sin importar que esta hermosura desaparezca,
sin importar que en el tiempo vayan desapareciendo otras virtudes físicas en ella, sin importar que el cansancio en ella se note, que la fuerza se vaya agotando, sin importar que al trasegar de la vida ella se vaya cansando, sin importar eso, mi querido hermano, amigo, varón, usted debe entender que ella, la que Dios ha puesto a su lado, hace parte de usted mismo, hace parte de usted mismo. Y por lo tanto, pase lo que pase al transcurrir el tiempo, su amor por ella debe crecer más, más y más, y nunca debe menguar. Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate hasta los 20 años. ¿Sí dice eso la Escritura? Y en su amor recréate para siempre. Para siempre. El hombre esposo, en razón del deber especial de amar a su esposa, debe entender que ella es la fuente única que Dios le dio para recrearse, para sentir y para dar amor. Que ella es la única fuente que Dios le dio para que en su amor se recree por un tiempito pequeño. En el tiempo de Dios, en el tiempo de nosotros, para siempre. ¿Cierto? Y quiero decirle algo, sin importar, otra vez retomando lo que dije hace un momento, sin importar los cambios físicos o sin importar las circunstancias que se puedan presentar en la vida matrimonial, usted, mi querido hermano varón, usted debe recrearse siempre en el amor de su esposa. Ya estamos viendo el fundamento y la razón, ahora miremos su alcance y su duración. Recordemos que el hombre es el que dejó a padre y madre para unirse a una mujer, a la mujer que Dios le dio. Y ahora el alcance de su amor debe estar por encima del amor que él puede tener por los demás. Y aquí voy a decir algo que ojalá muchos no me vayan a mirar serio, pero es la misma Escritura. El amor de su esposo debe estar por encima aún del amor que él pueda tener por los demás, aún por el amor de sus padres. Por eso la Biblia dice que el hombre dejará a padre y a madre. Se está dando un paso de dejar un amor que es hermoso en la vida de un hombre, pero está dando un paso para ir a dar amor a aquella doncella que lo está esperando y a la cual él debe entender que ahora le corresponde amarla más, aún por encima del amor que tiene por sus padres, aunque sean amores diferentes. Y quiero decirle algo, y cuando vengan los hijos, fruto del amor del matrimonio, ¿cierto? El esposo en su alcance, este amor debe estar por encima del amor que tiene por sus hijos. ¿Por qué? Porque mi querido amigo, hermano y hombre, ella llegó antes que sus hijos llegaran a su vida. Ella llegó antes que sus hijos llegaran a su vida. Es por eso, mi querido hermano, que en el deber del esposo, al amarla,
Él siempre debe preferir su compañía más que la del resto, más que los demás y más que el mundo. Y en cuanto a la duración de este amor, porque recordemos que estábamos hablando del alcance, este amor es para siempre. La unión matrimonial no es por un momento. La unión matrimonial o el amor del esposo hacia su esposa no es por el momento de las mieles. No es solo por el momento de la embriaguez en sus deseos profundos y pasionales. No, Señor. Este amor debe ser hasta la muerte. Y su amor hacia ella debe ir aumentando día tras día hasta la vejez. ¿No me cree? Mateo capítulo 19, versículo 6. Mire lo que dice. Mateo capítulo 19, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. ¿Hasta cuándo usted, hombre, debe amar a su esposa? ¿Hasta cuándo? Por eso, como hombres, nosotros debemos preferir siempre su compañía, antes de preferir otra compañía. Antes de preferir amar a otros más que a nuestra esposa, porque cuando eso pasa, nuestro amor hacia ella no está brotando de un amor verdadero. Vimos la primera forma de manifestar y es la naturaleza y la dimensión del amor del esposo. Y la segunda es el patrón del amor del esposo. Y cuando yo hablo de patrón estoy hablando de un molde en cierta manera, ¿cierto? Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál sería el patrón aquí? ¿Cuál sería el patrón del amor del esposo hacia su esposa? ¿Cuál sería? Cristo. Cristo es el patrón. Cristo es la manera como usted y yo, hermano hombre, debemos amar a nuestras esposas. Y aunque no podemos lograr ser iguales a Cristo, nuestro amor debe ser como el de Él hacia la iglesia. Y es un mandato que nos ha dado Dios al decirnos: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Es un mandato, si usted lo puede ver. Amad a vuestras mujeres. Y este mandato debemos hacerlo de la siguiente manera: sin hipocresía. Nuestro amor debe ser auténtico. El amor de Cristo fue tan real que murió por la iglesia. Note que en la parte final del versículo nos dice eso, que Él se entregó a sí mismo por ella, del versículo 25. Fue tan real este amor, fue tan puro este amor, fue tan auténtico el amor de Cristo por su iglesia, que Él dio su vida y se entregó a sí mismo por ella. Pero además de eso, el amor de Cristo fue tan auténtico que sustenta a su iglesia. Leamos el versículo 29 de Efesios capítulo 5. Mire lo que dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pero es interesante lo que Pablo dice en la primera frase: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. ¿Sabe? Cuando yo leo esto, yo me imagino en el espejo, y perdóneme, hago aquí un paréntesis. Yo me imagino en el espejo, y no sé si los hombres de aquí de pronto también lo hacen. Y usted se mira al espejo en las mañanas y se va a aplicar ya sea cera o gel para peinar, ¿cierto? Y se va a afeitar. Y habrán unos que son más vanidosos, otros que son menos. Pero yo cuando leo esta frase me imagino que no habrá hombre que se pare al espejo y diga: uy,
me voy a quitar este ojo porque este ojo está feo. No habrá hombre que se pare de enfrente al espejo y diga, uy, y por más que seamos feos, por lo menos nos decimos algo bien bonito, ¿cierto? O por lo menos nos arreglamos para sentirnos bien y para no perder la masculinidad. Pero no habrá ningún hombre que se pare frente al espejo y, como dice Pablo, aborrezca su propia carne. O sea, se aborrezca a sí mismo. Debe ser un amor sin hipocresía, un amor auténtico el que se tiene por la esposa. Un amor auténtico porque Cristo sustenta a su iglesia. Y así el hombre debe sustentarse a sí mismo. Y cuando estamos hablando de que el hombre se sustenta a sí mismo, ¿quién hace parte de sí mismo en el hombre? La esposa. Este amor o este mandato se ve reflejado de la siguiente manera, sin hipocresía, pero también debe ser un amor libremente incondicional. Un amor libremente e incondicional. Cristo lo dio todo sin esperar nada a cambio. ¿O será que hoy leemos en la Escritura que Cristo está esperando algo a cambio de usted? ¿Lo leemos en la Escritura? No. Cristo amó a la iglesia sin esperar nada a cambio. Y así, mi querido hombre, nosotros como esposos debemos dar nuestro amor a nuestras esposas incondicionalmente y sin esperar nada a cambio. ¿Sabe por qué? Porque el fruto, óigame bien, el fruto de que usted y yo como esposos amemos libremente a nuestras esposas, el fruto va a ser de que una esposa nos ame, de que una esposa nos respete, de que una esposa nos dé el honor que a ella le ha mandado hacia nosotros. Este amor debe reflejarse sin hipocresía, incondicional, libremente, pero también debe reflejarse de que debe ser un amor santo. Efesios 5:26. Mire lo que dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué ejemplo tiene el esposo aquí? Qué buen ejemplo tiene un marido aquí, y es que cada día el esposo debe esforzarse en amar a su esposa con un propósito: para la salvación. Eso es una obra, sí. Por las obras no somos salvos, perdón. No, es cierto, es cierto. Pero ¿de quién es la responsabilidad de que ella sea santificada a través de la palabra? Del esposo. Qué buen ejemplo, porque Cristo nos instruye a diario en la Escritura y su Espíritu Santo es el que nos recuerda la Escritura. Y qué buen ejemplo para el deber del amor del esposo, que él tome el papel de maestro, de sacerdote. Y la responsabilidad de que este amor sea santo es que él debe presentarla, santificarla y lavarla por medio de la Escritura. Todos los días, mi querido hermano, usted y yo tenemos una responsabilidad santa, y es instruir a nuestra esposa en la Escritura. Este amor también debe verse reflejado de la siguiente manera: debe ser constante y debe ser activo. Debe ser constante y debe ser activo. Cristo amó a su iglesia, pero esa palabra amó, como lo leíamos esta mañana en Juan 3:16, ¿cierto? ¿Se quedó ahí en el pasado? ¿Cristo amó a su iglesia y ya no ama a su iglesia? ¿O la sigue amando? ¿Usted qué cree? Cristo sigue amando a su iglesia. Por lo tanto, su amor como no cambia y su amor como es activo, porque todos los días son renovadas sus misericordias en nosotros, así el amor de un esposo hacia su esposa.
es que yo te juré amor eterno allí en el altar, pero el tiempo ha cambiado y ya no. El ejemplo es Cristo. Y Él nos amó, pero nos sigue amando. Y su amor no cambia. Y su amor es activo porque todos los días Él muestra su amor para con nosotros. Así que mi querido hombre, hermano y amigo, usted tiene la responsabilidad de que este amor sea constante, de que este amor no se apague, de que este amor sea activo. Pero ¿cómo hago para que sea activo? No sé, yo no le voy a dar las estrategias. Lo único que le estoy dando aquí es parámetros o directrices bajo la Escritura. Pero dentro de lo activo está en que usted y yo seamos estrategas. ¿En qué sentido? ¿Por qué se acabaron las flores? ¿Por qué se acabaron los chocolates? Ah, es que la situación está dura. ¿Y quién dijo que una chocolatina Jet valía más de 100.000 pesos? Y perdóneme que coloque este ejemplo así tan básico, tan básico. Vuelvo y le digo, que un amor sea activo, aquí estamos viendo directrices bíblicas, pero que un amor sea activo a diario, también tiene que ver con que usted y yo seamos tiernos, detallistas y demostremos ese amor para con nuestra esposa. Yo le pongo un ejemplo. El salmista David decía en el Salmo capítulo 4 versículo 8, ¿qué decía? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Qué está denotando la Escritura aquí cuando leemos al salmista David? Que la seguridad de él está ¿en quién? En el Señor. Y que él agradece todos los días porque el Señor está permitiendo que él pueda ir otra vez a su lecho a descansar, porque su amor fue reflejado activamente a diario en la vida de él, a pesar de las circunstancias. Dios nos muestra todos los días su amor. Su amor es activo, su amor es constante. Y este es el ejemplo para que un esposo ame a su esposa. ¿Cómo estamos demostrando nuestro amor a nuestras esposas? Para que sea activo. El reflejo de ese amor dijimos que es sin hipocresía, ¿cierto? Perdón. Hablamos ya de la naturaleza y la dimensión del amor del esposo. Hablamos del patrón del amor del esposo, que es sin hipocresía, libre, incondicional, santo y constante y activo, ¿cierto? Ahora vamos a ver la tercera forma de demostrar este amor, y es que la demostración de este deber especial del esposo se da en dos maneras: de palabra y de hecho. De palabra, ¿por qué? Porque el esposo está en la responsabilidad de aplicar este deber a través de la enseñanza. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 35. Mire lo que dice la Escritura. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, Pablo le está hablando a las mujeres, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y no voy a entrar aquí a hablar sobre la palabra indecoroso y eso, porque en el contexto después tendremos tiempo de ver estos pasajes. Pero lo que Pablo aquí está diciendo, en cierta manera, es una orden que le está dando a la mujer, o Dios a través de Pablo, de que ellas sean instruidas ¿en dónde? En su casa. Pero deben ser instruidas en su casa cuando prenden el YouTube y vean a pastores por YouTube. ¿Por quién debe ser instruida en casa? ¿A quién debe preguntarle en su casa? La palabra lo dice. ¿A quién? A sus maridos. Mi querido hermano, usted y yo debemos enseñar la palabra en casa. De palabra, en cuanto a la demostración de este deber, es porque nosotros como esposos también debemos corregir y debemos reprender. Debemos corregir y debemos reprender. ¿Qué debemos corregir y reprender en ellas? Su pecado. Segunda de Timoteo 3:16, mire lo que dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si enlazamos
Estos dos deberes, ¿cierto? El de enseñar, el de corregir y reprender, usted enseña la Escritura, ¿cierto? Y al enseñar la Escritura también tiene la responsabilidad de corregirla, de reprenderla por el pecado de ella. De palabra también usted y yo tenemos la responsabilidad, además de enseñar, además de reprender y corregir, tenemos la responsabilidad de alentarlas y de confortarlas. Alentarlas y confortarlas. Aquí hay algo bien interesante, ¿sabe por qué? ¿Cómo son las palabras de Cristo cuando nosotros vamos a Él? A veces son duras, pero no hay palabra del Señor que sea dura, que no traiga o que no reconforte, que no traiga un consuelo. Y la palabra o las palabras de un esposo para su esposa deben ser medicina para su alma. Deben ser palabras que demuestren alivio. Deben ser palabras con ternura, que reconforten su vida en los momentos que ella lo necesita. Dijimos que en este deber usted y yo lo demostrábamos primero de palabra, pero también lo demostramos de hecho. ¿Por qué de hecho? Porque cuando amamos a nuestras esposas, usted y yo demostramos este amor a través del sustento, a través de la provisión. Y cuando estamos hablando aquí de la provisión, no estamos hablando de muchas riquezas, sino estamos hablando de lo que Dios permita que sea necesario para que el matrimonio crezca. Cuando hablamos de hecho, también hablamos de que usted, mi querido amigo, hombre y hermano, debe ser un buen ejemplo y debe demostrar gran ternura en la vida de su esposa. Debe ser un buen ejemplo y debe demostrar gran ternura en la vida de su esposa. Cuando hablamos de hecho, también encontramos que usted, mi querido varón, debe confiar en su esposa en las cuestiones domésticas y en las cuestiones administrativas de su hogar. Proverbios 31:11, mire lo que dice. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. La confianza, mi querido hermano y amigo, puesta en su esposa es una forma de demostrar ese amor que Dios ha puesto en su vida para con ella. Ahora vamos a mirar el deber especial de la esposa, que es respetar a su marido. Efesios capítulo 5, versículo 33 dice, la parte B, dice, y la mujer respete a su marido. Temer y o respetar en el griego significa reverenciar, y es un mandato así como el del amor que Dios le exige al esposo. Y este mandato de respetar tiene que ver por la posición que tiene el marido, porque ahora el marido es cabeza ¿de quién? De la esposa. Versículo 23 de Efesios capítulo 5, mire lo que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, esta debe ser la perspectiva que debe tener la esposa a la hora de respetar o de amar por medio del respeto a su marido, que ahora el marido es cabeza de ella. Esta debe ser la cualidad especial de la esposa. Ella demuestra su amor a su marido de la manera en que él se sienta respetado. La esposa, quiero decirle algo, mi querida hermana, amiga, la esposa podrá tener muchas cualidades. La esposa podrá tener una hermosura inigualable. La esposa podrá tener mucho conocimiento en muchos aspectos. Pero aquí hay un pero grande. Pero si no respeta a su marido,
no es una buena esposa. Qué duro esto, pero que es cierto. Ahora, ¿por qué esto debe ser así? ¿Y por qué debe ser el orden? Cuando miramos bajo la perspectiva del mundo es cuando pensamos que la mujer no se debe sujetar. La mujer, ay, ¿por qué tiene que honrar a su marido? ¿Por qué tiene que sujetarse a él? Y cuando miramos bajo esta perspectiva es lo contrario de todo lo que acabamos de ver o de todo lo que estamos viendo en la Escritura. Es lo contrario. Pero esto debe ser así porque la creación lo sugiere o la creación lo ha sugerido así. La mujer fue creada después del hombre. Primera de Timoteo 2:13. Mire lo que dice. La mujer fue creada después del hombre. Porque Adán fue formado primero y después fue formado ¿quién? Eva. La creación lo sugiere así. Lo segundo es porque fue tomada del hombre. Además de que fue creada después del hombre, fue tomada del hombre. Mire lo que dice Primera de Corintios 11:8. 11:8, Primera de Corintios. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer ¿de quién? Del varón. Y fue creada primero, fue creada después del hombre, fue tomada del hombre y fue tomada para el hombre. Fue tomada para el esposo. Versículo 9, ahí de Primera de Corintios 11. Mire lo que dice. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa ¿de quién? Del varón. Ahora, hay que aclarar que este orden no lo ha dado el hombre. Este orden lo dio Dios. Y aún después de la caída, después de que el pecado entró al mundo, el orden no cambió. Mire lo que dice Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será ¿para quién? Para tu marido. Y él se enseñoreará ¿de quién? De ti. Ahora, esto ha sido dicho, creado por el hombre. ¿Quién estaba hablando a la mujer allí en el Edén? El deber especial del respeto de la esposa hacia el esposo se debe hacer bajo la voluntad ordenada por Dios. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y aun si su marido fuese un incrédulo, aun si su marido fuese malo, por así decirlo, el deber del respeto también debe verse reflejado hacia él. No vamos a leer el pasaje, pero que quede ahí consignado lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 1 y 2, para que usted, mi querida hermana, pueda corroborar esto. La condición espiritual de su marido incrédulo no obvia este principio del orden que Dios ha establecido desde la creación, como lo acabamos de ver hace un momento. Teniendo en cuenta esto, vamos a mirar tres formas. Tres formas de cómo debe ser este deber especial aplicado por la esposa. Lo primero es el mismo título en cuanto al hombre, la naturaleza y la dimensión del respeto de la esposa. Este respeto comienza por un respeto auténtico. Este respeto comienza por un respeto cordial,
que debe ser característico en una mujer buena y hacendosa. Y se ve reflejado de la siguiente manera. Primero, lo tiene en alta estima. La esposa tiene a su esposo en alta estima. Independientemente de su condición, es un deber que no se puede derogar. No se puede derogar porque es el orden natural de Dios. Es el orden que Dios ha dado a la esposa para que respete al esposo. Y debe tenerlo, ella debe tenerlo en alta estima porque Él es la imagen de, porque Él es la imagen de Dios y la gloria de Él. Y porque ella es la imagen de Él. Primera de Corintios 11:7. Mire lo que dice. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria ¿de quién? Del varón. Así que cuando usted, mi querida hermana y amiga, habla mal de su esposo, adivine de quién está hablando mal. No quiero entrar en detalles, pero con esa pregunta yo creo que usted puede reflexionar. El respeto es muestra del amor de verdad. El respeto es muestra del amor de verdad. Lo primero es, lo tiene en alta estima. Y aquí lo segundo es que el respeto es muestra del amor de verdad. Amar a sus maridos, en Tito 2, capítulo 2, versículo 3 y 4 dice lo siguiente. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. No vaya a obviar la palabra irreverente. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. De la manera como las mujeres ancianas o con más experiencia enseñan a las jóvenes con su ejemplo, es con la reverencia, es con el respeto, es con el temor, con la sujeción que ellas muestran a sus esposos. Usted mañana, usted hoy, con todo el respeto, usted hoy podrá ser una de estas mujeres jóvenes que de pronto están recibiendo el consejo de una mujer de experiencia, ¿cierto? En cuanto al matrimonio, que le está enseñando, ame a su esposo. Y usted hoy puede ser una mujer joven y hoy usted se está fijando en la enseñanza de ella, pero se está fijando también en el buen ejemplo que ella es al presentar reverencia para con su esposo. Pero quiero decirle algo, usted mañana, querida mujer joven, puede ser una mujer de esas de experiencia. Y la mayor forma de poder enseñar a otras mujeres jóvenes que mañana vienen detrás de usted es de la manera en que usted demuestre este deber especial. Respetando y reverenciando a su esposo. Ya vimos la naturaleza y la dimensión, ahora vamos a ver el patrón del amor de la esposa. Efesios capítulo 5, versículo 22, mire lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, ¿cuál sería el patrón para la mujer? Si para el hombre es Cristo, ¿cuál sería el patrón para la mujer? La iglesia. Y así como la verdadera iglesia está en sujeción a Cristo, así debe estar en sujeción la esposa a su esposo. Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas, dice la palabra, ¿sí? En todo, dice la Escritura, en todo. Y aquí encontramos tres cositas muy interesantes. En todo es en todo. Querida mujer, usted demuestra o usted muestra ese amor, ese deber especial, ese amor a través del respeto por su marido, en que usted se sujeta en todo, como la iglesia se sujeta en todo a Cristo.
en que usted lo hace libremente. Efesios capítulo 6, versículo 7. En que usted lo hace libremente, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, dice el pasaje. Usted y yo servimos como iglesia porque lo hacemos como para quién, para el Señor. Si hay aquí alguno que sirva en la iglesia esperando la palmada del hombre, déjeme decirle que no lo está haciendo para el Señor. Mi querida hermana, usted se sujeta libremente, teniendo en cuenta que el patrón para demostrar ese deber es la iglesia. Usted se sujeta libremente a su esposo, así como la iglesia se sujeta libremente a su Señor. Y aquí en esta parte del patrón del amor de la esposa encontramos el respeto del cuerpo por la cabeza. Leamos, no lo leamos, perdón. Tenga presente ahí Efesios 5:23. Y quiero decir lo siguiente: todos los miembros del cuerpo saben que la cabeza es útil para el bien de ellos. Todos los miembros del cuerpo saben que la cabeza es útil para el bien de los miembros, o sea, del cuerpo mismo. ¿Qué haría una iglesia sin su cabeza? No sería iglesia, ¿cierto? Y quizá voy a poner un ejemplo más directo. ¿Qué haría un cuerpo sin su cabeza? ¿Podría vivir? Hay cuerpos humanos que les falta un miembro. Y perdónenme el ejemplo, pero hay cuerpos humanos que no podrán tener un dedo, una mano, un abrazo, porque nacieron así por algún accidente, una pierna, algo. Pero tienen vida, ¿cierto? Todavía hay posibilidad de que vivan. Pero yo no he visto el primer cuerpo humano que no tenga cabeza y viva. Si usted lo sabe, por favor hágamelo saber. Asimismo, la mujer debe entender que la cabeza de ella es útil y es de bendición para ella. Por último, el respeto o el deber especial del respeto de la esposa hacia su esposo también debe demostrarlo de palabra y de hecho. Ella, como lo dijimos hace un momento, debe tener un respeto hacia él porque lo tiene en alta estima, y al tenerlo en alta estima, sus palabras, ¿cierto? Las palabras que salen de su boca por su esposo deben de demostrar el respeto y el amor que tiene por él. Ella debe hablar respetuosamente de él, cuando él esté ausente y aun cuando él esté presente. Ella debe reflejar ese amor a través de sus palabras. Ella debe reflejar su respeto con palabras también que estén llenas de dulzura, con palabras también que estén llenas de ternura, con palabras también que estén llenas de ¿qué? De admiración. Cuando usted y yo hablamos de nuestro Señor, decimos, damos gloria a Dios porque Él es nuestro Salvador. Y note que estamos hablando como iglesia de nuestra cabeza. La esposa debe referirse a su esposo con palabras de admiración, más cuando Él es un hombre de Dios. Y por último, quiero dejarle esto. De hecho, de palabra y de hecho, ella demuestra su respeto. De hecho, porque ella se sujeta y obedece a las instrucciones y aún a las restricciones que su esposo le da. Se sujeta
a las instrucciones y aún a las restricciones que su esposo le da. Las instrucciones, como ya lo vimos, deben venir de este esposo por medio de la Escritura, pero también las restricciones deben de venir por medio de este esposo, por medio de la Escritura. Ojo, no de su propia carne. Y aun si fuese así, el respeto debe llevarla a usted a orar al Señor por eso. Pero las restricciones deben de ser por medio de la Escritura. Y este respeto debe mostrarse en el hecho de que una esposa debe de obedecer a su esposo en esto. Y por último, quiero dejarle lo siguiente. Ella debe mostrar el respeto hacia su esposo, sabiendo que en él puede encontrar consejo y puede encontrar ser reconvenida. Una mujer debe confiar en su esposo más cuando es de Dios, porque él debe ser un refugio para ella y ella debe respetarlo, o ella demuestra su respeto hacia él demostrándole confianza, y que antes de ir a otra persona a buscar consejo, debe buscar consejo en él. Debe buscar consejo en él, en las cosas que requieren o que refieren a su vida como esposa, ¿no? Porque si hay alguna circunstancia directamente con su esposo, pues en ocasiones el consejo es que usted le reconvenga bíblicamente, ¿cierto? Pero pues aquí estamos hablando de un consejo o de una circunstancia que la esposa tenga en su diario vivir con circunstancias quizá ajenas a su esposo. Entonces, mi querido hermano y mi querida hermana, en esta mañana vimos estos deberes con el ánimo de que nosotros como matrimonios crezcamos. Y para dejar esto como conclusión y aplicación, quiero decirle algo. Usted y yo no podremos entender la dimensión, la responsabilidad y la importancia de estos deberes, no lo podremos entender de una manera tan grande si no hemos conocido a Cristo. Por eso es necesario que conozcamos a Cristo, para poder entender estas responsabilidades, para poder entender este compromiso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque no podemos amar verdaderamente a nuestra esposa si el amor no brota de Dios. Porque usted, mi querida hermana, no puede respetar y amar verdaderamente a su esposo si usted no ha entendido que ese respeto y ese amor brota de Dios. Por eso yo le invito a que usted reconozca que necesita cada día de Cristo para que su matrimonio sea edificado, para que usted en su rol, en su papel dentro del matrimonio, pueda llevar a cabo estos deberes. Vamos a orar.